Fotos. Con la cámara que me regalaron mis padres saqué montones de fotos a mi familia, tantas que a mi padre me obligó a seleccionar las correctas que creía que merecía la pena revelar. A medida que aumentaba el precio de mi obsesión, empecé a tener a mi armario de dos cajas carretes para revelar y carretes. Empecé a tener para guardar. Fue, según mi madre, el único indicio de mis dotes organizativas. Me encantaba cómo el flash de la cada instante señalaban un instante que había pasado y que habría desaparecido para siempre si no fuera por la foto. Una vez ultimados de me posaba los flashes cúbicos de una mano a otra en que se enfriaban. Los filamentos rotos devolvían el azul intenso y emergían un finol crucial con el humo. Yo había rescatado el instante de utilizar de la cámara y de ese modo había descubierto una forma de detener el tiempo y conservarlo. Nadie podía arrebatarme esa imagen porque me pertenecía. Una tarde de verano de 1975, mi padre me volvió hacia mi madre se volvió hacia mi padre y le dijo: ¿has hecho alguna vez el amor en el mar? Y él respondió: no, yo tampoco. Dijo mi madre: hagamos ver que ese es el mar y que yo me voy, a tal vez no nos volvamos a ver. Y algún día siguiente se marchó a la cabaña de su padre en West Ashbire. Ese mismo verano, Lindsay Buckey a mi padre al abrir la puerta de la calle encontraban en un umbral una zarzuela o un cicocho, a veces una tarta de manzana, una favorita de mi padre. Con la comida era impredecible. Los guisos que preparaba la señora Stent eran asquerosos. Los bichosos de la señora Gilbert no estaban lo bastante secos, pero eran basables. La tarta de manzana era tan ruana, el cielo en la tierra, y en su estudio en las largas noches que siguieron a la partida de mi madre. Mi padre trataba de otraerse leyendo pasajes por las cartas de Mary State había escrito a mi marido durante la guerra civil. Trató de desprenderme un torno sentimiento de culpabilidad, de toda esperanza, pero era imposible. Una vez logrado esbozar una pequeña sonrisa, Raúl así nace una tarta de manzana formidable. Escribió en su cuaderno: una tarde de otoño contestó el teléfono. Allá voz de la abuela Lim Han anunció de otoño contestó el teléfono y oyó la voz de la abuela Lynn. Anunció mi abuela: estoy pensando en irme a vivir con nosotros. Mi madre aguardó silencio, pero la línea se llevó de su vacilación. Me gustaría ponerme a tu disposición y a la de los niños. Yo llevo demasiado tiempo deambulando por este mausoleo. Lynn, estamos empezando de nuevo. Tartamudeo. Él aún sí no podía contar con que la madre de Nate cuidaría externadamente a Bucky. 4 meses después de que mi madre se marchara, su ausencia temporal empezaba a sentirse como permanente. Mi abuela insistió. Yo la vi resistir en la tentación de apurar de la boca de su vaso. Me abstendré de beber hasta. Se quedó pensativa en un rato. Añadió: las 5 de la tarde. ¿Qué demonios? Lo dejaré de todo si lo crees necesario. Eres inconsciente de lo que estás diciendo. Mi abuela sintió como la clarividencia
le recorría desde la mano que sostenía el teléfono hasta sus pies enfundando las zapatillas y creo que sí, solo cuando colgó el teléfono de mi padre se permitió preguntarse dónde vamos a meterla. Era obvio para todos. En diciembre de 1975, hacía un año que el señor Haibert había hecho las maletas pero seguía sin haber rastro de él por un tiempo hasta que la cinta adhesiva se encució o el papel se rasgó. Los dueños de las tiendas colgaron en sus escaparates una foto de él. Lindsay y Samuel paseaban por el vecindario y frecuentaban el taller de motos y ella no iba al restaurante al que iban los otros chicos. El dueño era el restaurante de un defensor del orden público y yo había aplicado 2 veces el dibujo de Jorge Harvey y lo había pegado en la puerta y amplificaba con mucho gusto los espeluznantes detalles de cualquier cliente que se los preguntara. La niña Campo de Trigo solo se había encontrado un codo. Al final Lindsay se pidió a Hal que se llevara a la comisaría. Quería saber exactamente qué estaban haciendo. Se despidieron de Samuel de un taller. Hal llevó a Lindsay en su moto a través de la húmeda nieve de diciembre. Desde el primer momento, la juventud de la determinación de Lindsay había cogido a la policía desprevenida. Cada vez eran más de las agentes que sabían quién era y cada vez de la envidia más. Allí estaba esa chica que 15 años de ideas fijas y un poco loca, de pechos pequeños pero perfectos, piernas larguiruchas pero bien formadas, ojos con cílios y pétalos de flor, mientras esperaba sentada con Cal en un banco de madera a la puerta de la familia del capitán de policía. Le pareció ver a otro extremo de la sala algo que reconoció. Estaba encima del escritorio del detective Fennerman y destacaba en la habitación por su olor, lo que su madre siempre había descrito como rojo chino, un rojo más intenso que el de las rosas, el rojo de las barras de los labios clásicas que tan pocas veces he encontrado en la naturaleza. Nuestra madre se enorgullecía de su facilidad para vestir de rojo chino y cada vez que se anulaba un puñado de cuello comentaba que era de un color que ni siquiera la abuela Lynn se atrevía a llevar. Cal dijo que ella, como todos los músculos tensos mientras contemplaba el objeto cada vez que más familiar encima del escritorio de Fennerman. Si ves esa tela roja, sí puedes ir a recogerla. Cuando Al la miró, ella ni dio, creo que es de mi padre. Al se levantaba para ir a cogerla cuando Len encontró la sala por detrás de donde estaba sentada Lindsay y le dio unos buenos golpecitos en el hombro en el preciso momento en el que daba cuenta de lo que había ido a hacer Lindsay y el detective Fennerman se miraron. ¿Qué hace aquí el pañuelo de mi madre? Al tartamudeo, debió de dejarlo algún día en mi coche. Lindsay se levantó y se encaró en él. Tenía una mirada penetrante y avanzada de toda la velocidad. Hacía una noticia aún peor. ¿Qué hacía ella en su coche? Hola, Al, dijo Len. Al tenía el pañuelo en la mano. Lindsay y se la cogió y habló con una voz cada vez más indignada. ¿Qué hacen ustedes con el pañuelo de mi madre? Y aún Len era el detective. Al fue el primero en verlo. Fue como un arco iris desplegado sobre ella,
como los colores de un prisma. Lo mismo ocurría en la clase de álgebra o de lengua y literatura inglesas, cuando era mi hermana la que despejaba el valor de una X o señalaba a sus compañeros las expresiones de doble sentido al pulso con una mano en el hombro de Lindsay. Deberíamos irnos, dijo más tarde. Ella desahogó su incredulidad con Samuel en la trastienda del taller de motos. Cuando mi hermano cumplió 7 años, me construyó un fuente. Era algo que habíamos quedado en hacer juntos y algo que mi padre no se había visto en fuerzas de hacer. Le recordaba demasiado en la tienda que había construido con el desaparecido señor Jaiber. Un matrimonio con 5 hijas pequeñas se había mudado a la casa del señor Jaiber. La risa llevaba el estudio de mi padre desde la piscina que habían instalado en la primavera después de que Jorge Jaiber huyera a los gritos de niñas pequeñas, muchas niñas. La crueldad de todo era como cristal haciéndose añicos en los oídos de mi padre en la primavera de 1976. Con mi madre lejos cerraba la ventana de su estudio, incluso las tardes más calurosas, para no oír los gritos. Observaba en su hijo solitario entre los tres obstrutos de sastre blanco, hablando consigo mismo. Buchen llevó maquetas de terracota vacías de garaje, de arrastro, de limpiabarros olvidado, hasta el lateral de la casa, cualquier cosa con que construir las paredes del fuerte. Con ayuda de Samuel, Hal y Lindsay trasladó las enormes piedras que delante de la casa del patio trasero. Fue un golpe de suerte tan inesperado que impulsó a Samuel a preguntar: ¿y cómo piensas hacer el tejado? A Buchen lo miró perplejo mientras Hal preparaba mentalmente lo que había en su taller de moto. Recordaba 2 láminas de chapa de zinc apoyadas contra la pared trasera. Así, una noche calurosa de mi padre miró hacia abajo y no vio a su hijo. Buchen se había refugiado dentro de su fuerte a 4 patas. Metía la maceta de terracota detrás de él. Apoyaba contra ellos un tablero que llevaba casi hasta el tejado ondulado. Entraba suficiente luz para leer. Hal estaba complacido, y al otro lado de la puerta de madera contrachapada había escrito en grandes letras negras: propiedad prohibida la entrada. Sobre todo leía libros en los Vengadores de los Hombres X. Soñaba con ser Wolverine, que tenía el esqueleto hecho en un metal más resistente del universo, y se curaba de cualquier clase de herida de la noche a la mañana. En los momentos más raros pensaba en mí, echaba de menos mi voz, deseaba que saliera en la casa, golpeara el tejado de su fuerte y pidiera que la dejara entrar. A veces deseaba a Samuel y Lindsay anduvieran más cerca, o que ese padre jugara con él como antes, que jugara sin esa expresión se preocupaba detrás de una sonrisa, esa desesperada preocupación que ahora lo rodeaba todo, que lo rodeaba todo. Hermano, sin embargo, a mi hermano se permitía de los ojos. Mi madre se sumergía en historias hombre debidos de animales con una gran fuerza, que lanzaban rayos por los ojos utilizando mortigos mágicos para atravesar acero y escalar rascacielos. Era cuando se enfadaba
Spinner el resto del tiempo. Cuando sentía que le dolía mi corazón, se convertía en un ser más fuerte que un niño y creía de ese modo. Mientras yo observaba, pensé en lo que la abuela Lynn le gustaba decir cuando Lindsay y yo poníamos los ojos en blanco o hacíamos muecas en espaldas. Cuidado con las caras que ponéis, podrías quedarnos en un pretifacadas con una de ellas. Un día Buque, que ya estaba en segundo, volvió del colegio con una redacción que había escrito. Érase una vez un niño llamado Willy, al que le gustaba explorar. Vio un hoyo y se metió en él, pero nunca salió. Fin. Mi padre estaba demasiado absorto para ver algo que en ese imitando, y mi madre le pegó en la puerta a la nevera donde habían estado los dibujos hacía tiempo olvidados de Bucken del intermedio. Pero mi hermano sabía que su redacción tenía un problema. Lo supo al ver la cara de su profesor, a relacionar tarde cómo relacionar los personajes de sus libros de cómic. La despejó y la llevó a mi antiguo cuarto, mientras la abuela Lynn estaba bajo. La dobló en un pequeño cuadrado y lo metió en las extrañas horas vacías de mi cama de columnas. En calurosos días de otoño de 1976, Len Ferman hizo una visita a la gran caja fuerte de la sala de pruebas. Allí estaban los huesos de los animales del vecindario que habrían encontrado en el sótano del señor Hyber, junto con el resultado del laboratorio de la prueba de Cal Vivia. Había supervivido la investigación, pero por mucho y muy hondo de que había excavando, no habían encontrado huesos o cadáveres en la propiedad. La mancha de sangre en el suelo de su garaje era única tarjeta de visita. Len había pasado semanas, meses estudiando de fotocopia del dibujo que él había recabado. Lindsay había vuelto a llevar al campo a un equipo que habían vuelto a excavar. Por fin encontraron en el otro extremo del campo una vieja lata de Coca-Cola. Allí había una prueba consciente, huellas digitales que correspondían con las huellas del señor Hyber, que estaban por toda su casa, junto con huellas dactilares que correspondían con las de mi certificado de nacimiento. Yo no tenía ninguna duda. Hat Salmon no había tenido ninguna razón desde el principio. Pero por mucho que habían buscado al hombre en cuestión, era como si se hubiera evaporado en el aire al llevar el límite de la propiedad. No se había encontrado ningún documento con ese nombre, oficialmente no existía. Lo único que Jorge Hyber había dejado atrás eran sus cosas de sus muñecas. Len llamó al hombre que se las vendía y le pasaba los encargos de los grandes almacenes selectos en el que la gente adinerada que pedía réplicas de las propias casas. Nada había llamado con los fabricantes de las sillas en miniatura, de las diminutas puertas de las ventanas de cristal biselado y del material de latón, así como el fabricante de los matorrales y árboles de tela. Nada. Se quedó sentado ante las pruebas esparcidas sobre una desolada mesa común en el sótano de la comisaría. Resolvió un montón de carteles de un que más mi padre había mandado hacer. Había memorizado mi cara, pero aún así los miró. Empezaba a creer que lo más beneficioso para mí
caso iba a ser simple desarrollo de la urbanización de la zona con toda la tierra removida. Tal vez encuentran nuevas pistas que proporcionaran a la respuesta en el que necesitaba. En el fondo de la caja estaba la bolsa el gorro de la borda de las cascabeles. Cuando se le había dado a mi madre, había desmayado en la alfombra y seguía sin saber en qué momento se había enamorado de ella. Yo sabía que fue el día en el que había sentado en nuestra sala mientras mi madre dibujaba figuras en papel de las carnicería y Buque y Nate dormían en el sofá, cada uno de los extremos de la mente. Por él había tratado de resolver mi asesinato sin éxito. Había tratado de creer a mi madre también sin éxito. Len miró a un dibujo en el campo de trigo. Había robado Lindsay y se obligó a reconocer que su prudencia había permitido que el asesinato saliera impune. No pudo quitarse encima el asesinato de culpabilidad. Sabía que cuando nadie se lo hiciera, que él haber estado en mi madre ese día. Sabía que ese día en el centro comercial había culpable de Jorge Jaiber estuviera en libertad. Se casó la billetera del bolsillo de trasero y dejó de la mesa del fondo de todos los casos sin resolver en los que había trabajado. Entre ellas está de la mujer. Las puso boca abajo. Yesida había escrito en cada de ellas. Ya no esperaba de lo que llegara el día de que comprendiera quién, por qué o cómo. Nunca averiguó todas las razones de las que la mujer había quitado la vida. Nunca comprendería que cada había desaparecido tantas niñas. Dejó esas fotos en la caja de las pruebas de mi caso y apagó la luz de la fría habitación, pero no sabía en qué Connecticut. De 10 de septiembre de 1976, un cazador había visto en el suelo al regresar en su coche algo que brillaba mi colgante con la piedra de Pensilvania, y vio que cerca de allí en el suelo un oso había estado cavando parcialmente y había debajo de la vista algo que sin lugar de dudas era un pie infantil. Mi madre solo aguantó un invierno. Aspiré antes de que se le ocurriera la idea de ir en coche hasta California. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca había hecho. Un hombre que había conocido en Aspire le había comentado había trabajo en las bodegas de los valles de San Francisco. Era fácil llegar allí y el trabajo solo que requería esfuerzo físico y podía ser si quieres un anónimo. Y mi madre esas tres condiciones le parecieron bien. El hombre también había querido acostarse con mi madre, pero ella había rehusado. Para entonces ya había que ese no era la salida. Desde la primera noche de Len en las extrañas del centro comercial había sabido que no tenían futuros. En realidad ni siquiera lo habían sentido. Hizo las maletas para irse a California y envió portales a mis hermanos desde cada ciudad por la que pasaba. Hola, estoy en Dayton. El pájaro típico de es el cardenal. Llegué a Missing anoche al atardecer. Es un río realmente enorme. En Arizona 8 estamos más allá de lo más lejos que nunca había llegado. Alquiló la habitación y se llevó una bolsa de cubitos de hielo de la máquina de fuera. Algún día siguiente llegaría de California y
para celebrarlo había comprado una botella de champán. Pensó en lo que le había explicado un hombre a Ned, admiré cómo se había pasado un año entero rascando el mono de los enormes barriles de vino tumbado de las espaldas. Había retenido que utilizar un cuchillo para arrancar las capas de mono. El mono tenía el color de la textura del hígado y por mucho que se bañara seguía atrayendo a las moscas de la fruta. Horas después, ella no debió de champar en un vaso de plástico y se miró en el espejo, se obligó a mirarse, se recordó a sí misma sentada en la sala de nuestra casa conmigo, mis hermanos y mi padre, la primera noche vieja que nos habíamos quedado levantados los cinco. Todo en su día se había sentado en asegurarse de que Buckey durmiera lo suficiente. Cuando él se despertó después del anochecer, estaba convencido de que esa noche iba a venir alguien mejor que Papá Noel. En su imaginación tenía una imagen explosiva de las mejores vacaciones posibles en la que sería transportado hacia el país de los juguetes. Horas después, mientras bostezaba, recordó en el regazo de mi madre y ella le pasaba los dedos por el pelo de mi padre. Entró hurtadillas en la cocina para preparar chocolate caliente y mi hermana y yo servimos pastel de chocolate alemán. Cuando el reloj dio las 12 y solo se oyeron unos gritos lejanos y unos cuantos disparos al aire de nuestro vecindario, mi hermano no podía creérselo. Se llevó un chasco tan grande que mi madre no sabía qué hacer. Lo vio como un isla de una Peggy pequeña siguiendo de un berrido. Recordó que en ese momento mi padre había cogido a Buckey en brazos y se había puesto a cantar. Los demás cantamos con él. Lenole Arquitance de Fort High. Quintana y Buchan se quedó mirándonos, capturó las extrañas palabras que burbujas flotando en el aire. Lansing repitió con cara de desconocimiento. ¿Qué significa? Preguntó a mis padres. Los viejos tiempos, dijo mi padre. Días que pasaron hace mucho, explicó mi madre, pero lo pronto habían empezado a renunciar de las mágicas del pastel en el plato. Oh, ojos de océano, dijo mi padre, ¿a dónde has ido? Y ella recordó que había reaccionado a la pregunta cerrándose como si el espíritu hubiera tenido un grifo y lo hubiera girado a la derecha y luego se hubiera puesto de pie y me había pedido que la ayudara a recoger. Cuando en el otoño de 1976 llegó a California, fue directamente a la playa. Detuvo del coche, se sentía como si hubiera conducido a través de familias durante días, familias peleándose, familias chillando, familias desgañándose, familias bajo la peligrosa pensión de la cotidianidad y el contemplar las olas a través del parabrisas del cofre. Se sintió aliviada, no pudo evitar pensar en los libros que había leído en una universidad. Ten y yo le había ocurrido a una escritora, Virginia Woolf. Todo lo le había parecido tan maravilloso entonces, tan romántico y diáfano, con piedras en los bolsillos, caminar entre las olas bajo por el acantilado después de atarse el jersey a la cintura. Abajo no veía más que las rocas desiguales y olas. Tuvo cuidado, pero ya no estaba más adelante de sus pies del más panorama
que ella contemplaba, que preocupaba, que resbalaba. Ella solo pensaba su deseo de llegar a esas olas y mojarse los pies contra el otro océano. Y en el otro extremo del país el objetivo puramente bautismal de ese gesto es un remojón y podríamos verlas a pesar o la vida se parecía más una horrible gincana que te hacía correr de acá para allá en un recinto serrano, cogiendo y colocando bloques de madera sin parar. Ella pasaba, llega hasta las olas, y yo observaba cómo sus pies se movían por las rocas. Y cuando los oímos, lo hicimos juntas y levantamos las vistas sorprendidas. Había un bebé en la playa, entre las rocas había una cueva de orea y gateando sobre una manta extendida en la arena mi madre vio a una niña con un gorrillo de puntos rosas, camiseta de botas y estaba sola sobre una manta en un muñeco blanco que a mi madre le pareció un cordero. De espaldas de mi madre, mientras bajaba por las rocas, había un grupo de adultos de aspecto atrevido de muy profesional, vestidos de negro y azul marino, con sombreros sofisticadamente ladeados y botas. De pronto mis ojos de fotografía de naturaleza se fijaron en los trípodes de los círculos plateados bordeados de alambre que cada vez que un joven le movía hacia la izquierda o la derecha hacían que la luz rebotara en la niña sobre la manta. Mi madre se echó a reír, pero solo en un ayudante se volvió aditivo a presencia entre las rocas. Todos los demás estaban demasiado ocupados, estaban filmando un anuncio, imaginé yo, pero ¿de qué? Niñas nuevas para reemplazar a los propios hijos. Mientras mi madre reía y yo veía cómo se le iluminaba la cara, también la vi torcer el gesto, vio detrás de la niña las olas, los hechizantes que eran, podrían acercarse con cilicio y llevarse a la niña. Toda la gente elegante correría tras ella, pero ella se ahogaría en el acto y nadie, ni siquiera su madre, se con instituto para anticipar el desastre. Podría salvar a las olas, daban el salto si la vida seguía su curso y algún accidente monstruoso alcanzaba la tranquilidad, tranquila playa. Esa misma semana encontró el empleo de la bodega Keusore, situadas en el valle sobre la bahía. Escribió a mis hermanos portales llenos de los alegres fragmentos de su vida, esperando parecer optimista en el limitado espacio de una postal. Los días de la fiesta paseaba por las calles de Sausalito o Santa Rosa, pequeñas ciudades emprendedoras donde todo el mundo era forastero, y por mucho que intentara concentrarse en las promesas de lo desconocido, en cuanto estaba en una tienda de objetos de regalo de un café, las cuatro paredes que lo rodeaban empezaban a respirar como un pulmón. Entonces sentía trepando unas pantorrillas hasta sus extrañas y volví el violento ataque llegaba del dolor. Las lágrimas, como un pequeño ejército que se acercaba,
implacable al frente de sus ojos y ella inhalaba hondo, tomaba una gran bocanada de aire para contener el llanto de un lugar público en un restaurante. Pidió un café con una tostada y la untó de lágrimas entre una floristería y pidió narcios y cuando lo dijeron no se tenían, se sintió despojada. Era un capricho tan pequeño, una flor amarilla. Mi primer funeral improvisado en el campo de trigo despertó en mi madre la necesidad de más y ahora todos los años organizaba un funeral al que insistía. Cada vez menos vecinos estaban los incondicionales como Ruth, los Gil, pero un grupo estaba propuesto cada vez que por vez más por un chicos del instituto con el que tiempo solo conocía por el nombre de incluso este era un rumor oscuro innovado como advertencia de todo alumno que anduviera demasiado solo, sobre todas las niñas. Cada vez que esos desconocidos pronunciaban mi nombre, yo sentía como un alfilerzado. No era la agradable sensación y experimentaba cuando lo decía mi padre o cuando Ruth lo escribía en su diario. Era la sensación de ser resucitada y enterrada a la vez dentro del mismo aliento, como si en la clase de economía me hubiera hecho introducirme en una lista de mercancías transmutables. Los asesinados, solo unos pocos profesores como el señor Bote me recordaban como una niña de verdad. A veces en la hora del almuerzo iba a sentarse a su fial rojo y pensaba en la hija de que le había muerto de leucemia a lo lejos, más allá de las parabrisas. Se extendía imponente el campo de trigo y a menudo rozada una oración por mí. En unos años Ray siguió, volvió tan guapo y irradiaba una especie de hechizo cuando se unía a un grupo. Aún no se le había sentado la cara de adulto, pero estaba a la vuelta de la esquina. Ahora se tenía 17 años, se sudaba a un soñolienta asexualidad que le hacía atractivo tanto a los hombres como a mujeres, como a sus largas pestañas y sus párpados caídos, su pelo negro y abundante y las mismas fracciones delicadas que seguían siendo las de un niño. Yo veía a Ray con una añoranza distinta a la que había experimentado nunca por nadie, en un anhelo de tocarlo y abrazarlo, de comprender el mismo cuerpo que le examinaba con la mirada más fría. Se sentaba ante el escritorio y leía su libro favorito, Gay Anatomy, y según lo que leía, utilizaba los dedos para palparse la arteria cacoteada o a prepararse con el pulgar y recorrer el músculo más largo del cuerpo, el sartorio, que se extendía desde lo largo del exterior de la cadera hasta el interior de la rodilla. Su delgadez era entonces una gran ventaja, la de los huesos y músculos que se marcaban claramente bajo la piel. Cuando hizo las maletas para irse y a Pensilvania, había memorizado tantas palabras con sus definiciones que
me tenía preocupada con todo eso, cómo iba a caber algo más en su cabeza, la amistad de Ruth, el amor de su madre y a mí. Recuerdo que se verían empujados a su segundo plano mientras hacía sitio a los lentes cristalinas de los ojos y a su captura a los canales semiculares del oído, a lo que si a mí más me gustaba. Las características del sistema nervioso simpático no tenían ni más preocuparme. Rauna buscó por la casa algo que su hijo mantuviera tu viva confianza a su afición a escoger flores, que sin que él lo enteraba había metido en su maleta un libro de poesía india. Dentro de estaba mi fondo hacía mucho tiempo olvidada. Cuando él deshizo la maleta el dormitorio de Hit Huse, mi foto cayó en el suelo y a pesar de que podría diseccionarla, los vasos de mi globo ocular de anatomía quirúrgica de mis fosas nasales, la débil con la coloración de mi Spendy no pudo dejar de ver los labios de que había besado una vez. En junio de 1977, el día que yo me habría graduado, Ruth y Ray se veían marcando las clases diurnas de Faifad habían terminado y Ruth le había ido a Nueva York con la vieja maleta roja de su madre llena de ropa negra nueva después de haberse graduado. Antes que de ahora, Ray ya estaba acabando su primer año en Pensilvania. Ese mismo día en nuestra cocina, la abuela Lynn le regaló a Buckey un libro de jardinería. Le explicó que las plantas nacían de semillas, que los rábanos que el tanto destataba crecían más deprisa, pero que si las flores de tanto le gustaban también podían salir sin semillas, y empezó a enseñarle los nombres Sinai y calenduras, pensamientos y lilas, claveles, petunias y don Diego de día. De vez en cuando mi madre telefoneaba desde California. Mis padres tenían conversaciones apresuradas y difíciles. Ella le preguntaba a Bucken, Lindsay y Holiday, preguntaba qué tal la casa y si había algo. Es necesario decirle, seguíamos echándole de menos, le dijo en el diciembre de 1977, cuando ya había caído todas las hojas y habían rastrillado o habían volado, pero la tierra seguía esperando de Navera. Lo sé, dijo ella, que hay que enseñarse. Creía que era total y no eran con 10 llamadas desde el oficial de la bodega tras la avalancha del almuerzo de las cosas que se habían marcado como esperaban. 5 iluministas señoras llamables estarían como cubas. Ella guardaba silencio y luego dijo algo que nadie, al menos a mí, mi padre, habría contradicho, pero algo planes cambian en Nueva York. Ruth vivía en el Leeward en una habitación con acceso directo en la calle de que le había alquilado una anciana. Era lo único que podrían permitirse pagar. Que de todos modos no tenía la intención de quedarse mucho tiempo allí. Todos los días enrollaba a su futón para tener un poco de sitio más vestirse. Solo iba a la habitación una vez al día y no se quedaba mucho rato ni podía evitar. Solo lo utilizaba para dormir y tener una dirección. Un sólido, aunque diminuto, ábside de la ciudad. Trabajaba en un bar y en sus horas libres se pateaba hasta el último rincón de Manhattan. Yo la veía pisar en el cemento con sus botas con aire desafiante, convencida de que fuese allí y asesinaban las mujeres debajo de
huecos de escaleras y en lo alto de bonitos edificios de apartamentos de paraba bajo las farolas y reconocí con la mirada de la calle de enfrente. Escribía frases oracionales en su diario, en los cafés, en los bares donde se detenía para utilizar los aseos después de pedir lo más barato en la carta. Se había convencido de que poseéis una clarividencia que nadie más tenía. No sabía qué iba a hacer con ella, aparte de tomar muchas notas para el futuro, pero ya no se le asustaba el mundo de mujeres y niños muertos. Se había vuelto tan real para ella, no como el mundo en el que vivía. En la biblioteca de Pensilvania, Ray leía sobre la vejez abajo del título en negrita las condiciones de la muerte. Se trataba de un estudio relacionado en residencias y ancianos donde un elevado porcentaje de pacientes informaban a los médicos y enfermeras de que veían a alguien al pie de su cama por las noches. A menudo esa persona trataba de hablar con ellos y llamarlos por su nombre. A veces los pacientes estaban en tal estado de agitación durante ellos delirios que tenían que administrarles más sedantes o tratarlos en calma. El texto estaba a explicar que esas visiones eran resultado de pequeñas apoplejías en un menudo prudencial de la muerte del hombre de la calle. Entiende creer que el ángel de la muerte, cuando se habla de ello con la familia y del paciente, debía explicarle que una serie de pequeñas apoplejías que se suman en un empeoramiento y a picado por un momento, utilizando un dedo como punto de derribar. Ray imaginó cómo una reaccionaría si plantando al pie de la cama de un paciente anciano de un lugar más expuesto posible, sentía que algo le pasaba, rozando como Ruth hacía tantos años en el aparcamiento. El señor Jaiber había llevado una vida desordenada y corredor del nordeste que se extendía desde los barrios periféricos de Boston hasta las zonas de más del norte de los estados risueños, a donde había ido en busca de empleo fácil y menos preguntas, y de vez en cuando su intento de reformarse. Siempre le había gustado Pensilvania y había cruzado el largo estado de un lado a otro, acampando a veces detrás de la tienda de comestibles que estaba justo en la carretera local de nuestra urbanización, en la que sobrevivía una zona de bosque entre la tienda abierta para la noche y en las vías del tren, y desde encontraba cada vez más latas y colillas. Todavía le gustaba cuando podría pasear un coche cerca de un viejo vecindario. Asumía tales riesgos y primera hora de la mañana o entrada de la noche, cuando los faisanes de otro tiempo tan abundantes cruzaban la carretera rozando el suelo, y los faros del coche enfocaban el hueco resplandor de las cuencas de sus ojos. Ya no había adolescentes ni niños cogiendo moras en los límites de nuestra urbanización, porque cerca de la vieja granja de la que colgaban los zarzamoras había sido derribada para ser
para hacer sitio más cerca. Con el tiempo había aprendido a coger setas y a veces se atracaba de ellas cuando pasaba de noche en los abandonos de campos del valle. Jorge pa una noche de estas lo vi acercándose en los campistas novatos que habían puesto por comer setas con semenosas. Con delicadeza despojó sus cuerpos de todo objeto valioso y surgió en su camino. Nay, Nate y Holiday eran los únicos a los que Butke había dejado entrar alguna vez insuficiente en su fuerte. La hierba que había bajo las rocas se había marchitado y cuando llovía al interior del fuerte se convertía en un charco maloliente, pero valentía en el pie pasar del buque cada vez pasaba menos tiempo en él y fue al quien acabó de rogándole que hiciera mejores. Necesitamos protegerlo en la lluvia. Buck dijo: un día tienes 10 años, eres un bastante mayor para utilizar una pistola para enmanuciar. Y la abuela Lynn, quien encantaba a los hombres, no pudo contenerse, alentó a Boone a hacer lo que decía Hal, y cuando supo que este iba a venir a acicarlo: ¿qué estás haciendo?, preguntó mi madre un sábado por la mañana, saliendo del estudio atraído por el agradable olor de los limones, la mantequilla y la masa dorada que subía dentro de sus moldes. Bollos de chocolate y nueces, respondió la abuela Lynn. Mi madre la miró fijamente para comprobar si había perdido el juicio. La temperatura era de más de 30 grados del 10 de la mañana y seguía sin albornoz, pero ella llevaba medias e iba maquillada. Luego vio a Hal en la camiseta en el patio. Dios mío, Lynn, dijo, ese niño es lo bastante joven, pero es irresistible. Mi padre se sentó en la mesa con la cocina, sacudiendo la cabeza cuando estaban los bollos. Mata Ari. En diciembre de 1981, Leno quería recibir la llamada que recibió de Delaware, donde había reaccionado su asesinato de Wilmington en el cuerpo de una niña llamada hallada en 1976 en Connecticut. Un detective que había horas extras se había esforzado en averiguar la procedencia del colgante de la piedra del caso de Connecticut hasta dar con la lista de objetos perdidos de mi asesinato. Ese expediente está cerrado, le dijo Len al hombre que estaba del otro lado de la línea. Nos gustaría ver qué tiene George Haiber, dijo Len en voz alta. Los detectives de las mesas vecinas se volvieron hacia él, y el crimen se cometió en diciembre de 1973. La víctima fue Susie Salmon, de 14 años. Se encontró el cuerpo de la pequeña Simone Salmon. Como el pez encontramos un codo, replicó Len. ¿Tiene familia? Sí. ¿Tiene dentadura de Connecticut? ¿Tiene la ficha dental? Sí, eso tal vez le ahorre algún dolor a mi familia, dijo el hombre. Len volvió la caja de pruebas que había esperado no tener que volver a mirar detrás de telefonear a mi madre, pero esperaría todo es lo posible hasta estar seguro de que el detective de Delaware tenía algo. Durante casi 8 años después de Samuel mencionara el dibujo
de Lindsay había utilizado discretamente su red de amigos motorizados para averiguar el paradero de Jorge Jaiber, pero a mí, igual que Len, nos había jurado no decir nada hasta que estar seguro de tener alguna pista, y nunca había llegado a estar seguro cuando una noche de Narge un ángel del infierno llegó. Ralph Sieti, que confesaba abiertamente que había estado una temporada en la cárcel, comenzó que creía que a su madre le había asesinado su inquilino Hat. Empezó a hacer las preguntas habituales, preguntas que contenían elementos de eliminación sobre la estructura del peso de los intereses. El hombre no se ha llamado George Jaiber, aunque a eso no significaba nada, pero el asesinato en sí no se parecía en nada. Susie Smith tenía 49 años, la había matado en su casa en un objeto contundente y habían encontrado un cadáver intacto en las propiedades. Él había leído suficientes novedades policíacas como una saber que no asesinados seguíamos unas pautas, tenían una manera particular de hacer las cosas, de modo que arregló la cadena de descubrición de la estafalaria y de 7 cambiaron de tema y finalmente se quedaron callados. Fue entonces cuando CTI mencionó algo más que puso de pelos a la punta de jade del tipo que hacía casas de muñecas, dijo Rad Sichetti al llamado Allen. Pasaron los años, los árboles de nuestro patio crecieron. Yo observaba a mi familia, a los amigos y los vecinos de los profesores que había tenido y que había familiares de los amigos. Había imaginado haber tenido un instituto con el que había soñado sentada en el senador. Fingía que estaba sentada en la rama más alta del arce, debajo de la cual mi hermano había tragado un palo donde todavía jugaba, y Nancy escondite me sentaba en la barandilla y una escalera de Nueva York y esperaba a que Ruth estudiaba con Ray y iba con coche con mi madre por la carretera de la costa del Pacífico con una calurosa tarde con el aire cargado de sal, pero terminaba todos los días con mi padre en su estudio. Extendía en mi mente esas fotos que había renunciado observando sin parar, y veía como un solo incidente, mi muerte, relacionaba todas las imágenes con un único origen. Nadie podía haber previsto cómo mi muerte iba a cambiar pequeños instantes de la tierra, pero ya no me aferraba a esos instantes, los esteroaba. Ninguno sé que perdería mientras yo estuviese allí observando. Es una de mis veladas musicales mientras Georgie tocaba el saxo en la señora Bethel Utemeyet se unía a ella. Lo vi y a Holiday pasar corriendo junto a un somoyendo peludo y blanco. Había vivido hasta una edad avanzada de la tierra y dormió de los pies de mi padre después de que marchara mi madre. Sin querer perderlo de vista, había estado en buque mientras mi construía la fuerte, y era el único que había pedido permiso para en el porche cuando Lindsay y Samuel se habían besado y los últimos años de su vida. Todos dormíamos. Por la mañana la abuela Lindsay había hecho el crece y mantequillo de cacahuete y que dejaba planas del suelo sin cansarse nunca de ser como internaba levantando del hocico con el hocico, levantarla con el hocico.
Yo esperé a que me alfateara, impaciente por saber que si así aquí al otro lado seguía siendo la niña pequeña con la que había dormido. No tuve que esperar mucho, se alegró tanto verme que me tiró el suelo. A los 24 años, Lince era muchas cosas que yo nunca sería, pero mi apenas me entristecía. Yo aún sí vagaba por la calle y vagaba con... Recogí mi diploma de la universidad y cubí de la moto Samuel recordándole la cintura de los brazos y apretando contra su espalda. Su busca de calor está bien, mi lince, no lo sé, pero descubrí que al observarla a ella era capaz de perderme más que con cualquier otra persona. La noche de su graduación de tu Teplu Universi, ellas y Samuel volvieron en moto a casa después de haber prometido a mi padre y a mi abuela Lynn repetidas veces que no tocarían a champán que llevaban en la bolsa que en la moto. Había que llegar después de todo. Somos licenciados universitarios, había dicho Samuel. Mi padre era hablando porque tenía plena confianza en Samuel. Había pasado los años y el chico siempre se había comportado correctamente con la hija que le quedaba. Pero al volver de la moto de Filadelfia por la carretera 30 empezó a llover, al principio ligeramente pequeños alfilerzazos que se calvaban en mi hermana y el Samuel y a 80 kilómetros por hora. La lluvia fría golpeaba el asfalto seco y caliente de la carretera y arrancaba de él olones que le habían cocido todo el día bajo el abrasador de junio. A Lindsay le gustaba apoyar a la cabeza entre los hombros de Samuel e inhalar el olor de la carretera en los arbustos y matorrales desiguales de la bardoteaba. Había recordado cómo horas antes de la tormenta la brisa había hinchado los trajes a blancos de modo los graduados a las puertas del Marcial. Por un instante había parecido que todos estaban a punto de dejarse flotando. Recorrí Recorrieron un tramo de carretera más rodeado de la vegetación de clase de tramo que había entre dos áreas comerciales y en poco a poco por adición eran eliminados por la área comercial a un almacén de piedras de recambios de automóviles. De la moto se tambaleó pero no cayó en la grava mojada del aceite de mi hermana. Se bajaba, se apartó de como poco antes de bajarse, se levantó y la viera y al casco para decirle los gritos del peligro. Voy a llevarla debajo de esos árboles. Lindsay lo siguió con el ruido de la lluvia amortiguando dentro de su casco. Al cosechando se acubrieron paso entre la grava y el barro, pisteando las ramas, hilos a escombros amontonados al lado de la carretera. Parecía que llovieran con mi fuerza. De mi hermana se alegró a basarse quitando el vestido que había llegado a la ceremonia de graduación y haberse puesto de los pantalones de la cazadora. Se escueró de que estando delante de mi protección de que recién una perspectiva. Samuel empujó la moto de la vía hilera de los robones de la vía que juntos de la carretera. A Lindsay lo siguió. La semana anterior había ido a cortarse el pelo al mismo barbero de la calle Mar, y aún sin Lindsay tenía el pelo más claro y fino que Samuel. Y el barbero les había dicho que el mismo corte puntiagudo. En cuanto se quitaron los cascos, las grandes gotas
que se colgaban entre los árboles les mojaron el pelo y a Lindsay se le empezó a correr el rímel. Observé cómo Samuel se limpiaba la mejilla con el pulgar. Feliz graduación, dijo en la oscuridad y se agachó para besarla. Después del primer beso en nuestra comida, 2 semanas desde mi muerte, yo había sabido que él era como mi hermana. Yo lo habíamos llamado riendo bobamente con nuestras Barbies o cuando veíamos Bobby Sperman por la televisión. El hombre de su vida, Samuel, le había hecho tan imprescindible para ella que en su relación enseguida había consolidado. Habían estudiado juntos en el Temple University, codo con codo. Él la había odiado, para Lindsay no había animado a continuar a verla disfrutar tanto que le había permitido sobrevivir. Buscamos aparte de más estúpida que esta maleza, dijo, y la moto Allen seguramente tendrá que rescatarnos cuando deje de llover. Mierda, dijo Lindsay. Samuel rió y le cogió la mano para empezar a nadar. En ese preciso un momento oyeron el primer trueno y Lindsay pegó un bote en la que abrazó con más fuerza. Los relámpagos todavía estaban lejos y los truenos colocarían intensidad siguiéndolos, y de cerca. A ella nunca le habían fascinado como a mí. La ponía histérica, nerviosa. Pensaba los árboles partiendo por la mitad, causando extrañas las llamas, los perros escondiéndose en los sótanos de los barrios residenciales. Caminaron a través de la maleza que estaba empapada a pesar de los árboles. Aunque era media tarde, estaba oscuro salvo por la linterna de Samuel. Aún así vieron rastros. La gente, sus botas aplastaban letras, la tropezaban con avances básicos, y de pronto en medio de las rúpicas malas hierbas de la oscuridad los dieron la ventaja de los cristales rotos del piso superior de una vieja casa victoriana. Samuel apagó la linterna inmediatamente. ¿Crees que habrá a alguien dentro?, preguntó Lindsay. Está oscuro, es espeluznante. Se miraron y a mi hermana dijo en voz alta lo que los dos pensaban.